Felipe Ávila es el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Es autor del Pensamiento Económico, Político y Social de la Convención de Aguascalientes, Los orígenes del zapatismo entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, las corrientes revolucionarias y la soberana convención, entre otros. Ha sido profesor de la materia Porfirismo y Revolución en la Facultad de Filosofía y Letras e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ha escrito diversos y múltiples artículos en revistas especializadas y libros como Historia de la Vida Privada en México, en el que describió el capítulo La vida cotidiana campesina durante la Revolución. Felipe Ávila, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Felipe, el tema, por supuesto, de la conmemoración de los días festivos que están vinculados fundamentalmente con hechos históricos, se dice, bueno, pues se utilizan como días feriados, por un lado, todo el mundo sale de vacaciones, no todo el mundo, pero mucha gente sale de vacaciones. Sin embargo, hay que encontrar, dicen, la posibilidad de un equilibrio entre la festividad y la necesidad de recordar históricamente estos días. ¿Cómo conciliar esta idea de darle peso a la historia del país con el hecho de que se haya transformado en día de asueto y en función de esto generar actividades de otro tipo, actividades turísticas, descanso, etcétera? ¿Cómo hacer o poder encontrar un elemento que nos haga recordar que se tratan de días importantes para el país, como sucede en muchas partes, pero al mismo tiempo garantizar que no se interrumpa o no se obstruya actividad económica, ¿no? Mira, yo creo que es válida la preocupación y qué bueno que con esta propuesta del presidente se abrió esta discusión, porque yo creo que es una discusión muy necesaria sobre este y sobre otros temas. Me parece que es fundamental que los mexicanos, que las mexicanas discutamos, que escuchemos opiniones, razonamientos y que lleguemos a una conclusión que sea lo mejor para el país, para la sociedad mexicana. Mira, yo creo que es muy importante recordar las fechas históricas. Para una sociedad es fundamental tener siempre presente su historia, porque es una historia viva. La historia no es algo muerto, algo que podamos esconder en un baúl y que nos olvidemos para siempre de ello. La historia la traemos en lo que somos, como sociedad, como pueblo, como comunidad. Es como los seres humanos, nosotros no podemos desligarnos de nuestra herencia familiar. Traemos los genes, la sangre, los valores de nuestros padres, de nuestros abuelos, y es lo mismo que pasa con las sociedades. Una sociedad es un ente vivo y es un ente que es resultado de lo que hicieron sus antecesores, las generaciones que lo antecedieron. Por eso es muy importante tener siempre presente quiénes somos, porque es la mejor manera de poder reflexionar y poder tomar las mejores decisiones para lo que queremos ser. Siempre la historia es un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Así como esto es válido para los seres humanos en general, también lo es para las sociedades, que somos entes vivos, dinámicos, comunitarios, ¿no? Entonces es muy importante no perder de vista nuestra historia, de dónde venimos, y sobre todo pues tener presentes los grandes momentos fundacionales de nuestra historia. Por eso es que pues desde que somos nación siempre se han conmemorado las grandes fechas cívicas. Desde la independencia, estando en pleno proceso de guerra insurgente, se comenzó a celebrar el 15 y el 16 de septiembre. Y en la Revolución también, siendo Madero presidente, después de haber triunfado sobre Porfirio Díaz, se comenzó a recordar el 20 de noviembre como la fecha en que había dado comienzo este proceso. Venustiano Carranza, uno de los grandes presidentes de nuestra historia, que este año se cumplen los 100 años de su asesinato, él tenía una preocupación particular por la historia y la tenía siempre como guía, y él propuso, y además él encabezaba las celebraciones de la independencia, del 5 de mayo, trataba de promover que se recordaran estas fechas
había desfiles cívicos, había ceremonias en las escuelas primarias y secundarias, había toda una celebración para recordar esos momentos que son importantes. Felipe, en ese sentido, tendríamos que al mismo tiempo establecer lo que es la propia celebración dentro de escuelas fundamentalmente y a determinados niveles con la desmitificación de lo que es la propia fecha, entrando en la discusión de qué es lo que sucedió. Revolución Mexicana, por ejemplo, o independencia que tú planteabas, o la propia Constitución. Esta necesidad de precisamente utilizar ese día o por lo menos un día antes o dos, porque luego se hace festivo o no se hace festivo, dependiendo que se decida, pero no en la mitificación del hecho o como tal, sino de nuevo entrar en la problemática de lo que significó, por ejemplo, en la Revolución, la figura de Carranza, Claro. Obregón, porque parecería que estos héroes o esta mitificación de héroes finalmente no añade, digamos, a la identidad, sino por el contrario la vuelve poco real. Y de lo que se trataría sería fundamentalmente de volver a traer ese momento histórico como tal, Felipe. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Ezra. Yo creo que el rescate de la historia también tiene que ver con un nuevo acercamiento a lo que fueron los hechos fundacionales de la sociedad mexicana, porque yo creo que cada generación se acerca a la historia de una manera distinta. Claro. Cuando tú te acercas a la historia es a partir de tus necesidades presentes. ¿Qué es lo que te sirve? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son las preguntas que le haces y cuáles son las respuestas que estás buscando encontrar? Yo creo que es muy válido que en un proceso de cambio tan importante como el que estamos viviendo, tengamos un nuevo acercamiento a la historia, pero un acercamiento que sea un acercamiento crítico, que sea un acercamiento plural, que sea un acercamiento abierto, tolerante, que son los valores que hoy tenemos tan interiorizados en la sociedad del presente y que son tan necesarios. Entonces hay que ver a la historia sin prejuicio, sin anteojeras que nos cieguen, ¿no? Hay que comprender lo que fueron esos acontecimientos, lo que significaron las acciones de las mujeres y los hombres que los hicieron y tratar de entenderlos, tratar de meternos en sus zapatos. La historia no es para condenar ni para absolver, es para comprender. Eso es lo importante, que entendamos por qué pasaron esos acontecimientos, cómo pasaron y cuáles fueron sus resultados. Y de esos resultados, ¿qué es lo que nos sirve para el presente, para los valores que tenemos ahorita y que nos interesan para poder construir una sociedad mejor? Porque yo creo que a final de cuentas, la historia nos debe de servir para poder seguir avanzando en construir esa sociedad más justa, más equitativa, más incluyente, más tolerante, más democrática, más libre de prejuicios, más libre de intolerancias y sobre todo con mayor igualdad de oportunidades para todas y para todos, que yo creo que eso es lo que quisieron hacer los padres y las madres fundadoras de esta gran nación mexicana, ¿no? Estamos platicando con Felipe Ávila, aquí en Línea Directa. Felipe Ávila, en la discusión histórica con respecto al tema México-España, perdón, creo que es fundamental también en este tema tanto de símbolos como de recuperación histórica. Cuando el presidente de la República habla de la necesidad de que exista una disculpa por parte, en este caso, de la España actual frente a lo sucedido en la colonia o en la conquista, hay toda una polémica con respecto a si esto es válido, si esto abona a la relación actual. Algunos incluso lo determinan o lo llaman como revisionismo histórico. ¿Qué es lo que se pretende? O sea, es de nuevo desmitificar historia, es volver a tomar o recuperar una parte en donde, pues por supuesto hubieron abusos, pero que hoy tiene que ser vista con otros ojos. Por supuesto que lo que para unos fue conquista, para los otros es, digamos, civilización. Lo que seguramente en la historia norteamericana, por ejemplo, es la construcción de la sociedad norteamericana, de la gran nación, pues para nosotros es obviamente
la pérdida de la mitad del territorio o la anexión de Texas, y son visiones diferentes. ¿Qué hacer con el caso de España? Mira, yo creo que es un tema complejo y también yo creo que hay que agradecer que haya surgido esta discusión, que de otra manera no estaríamos en ella. Me parece que es válido que un jefe de Estado como el jefe del Estado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya enviado esta carta amistosa, cordial, respetuosa al actual rey de España, en donde le pedía una especie de disculpa pública por lo que pasó hace 500 años, ¿no? Para muchos es un anacronismo, desde luego no tiene ninguna implicación jurídica, no se puede iniciar un proceso judicial a partir de eso, es absolutamente inviable, pero yo creo que tiene que ver más con una actitud moral, con una especie de reconocimiento de la historia y de traer la historia al presente. Yo creo que es muy importante dar esta discusión porque, como bien señalas, la conquista fue un proceso histórico complejo del que nosotros somos producto directo. Pero cuando uno se pone a ver lo que fue la conquista, la verdad es que para los pueblos originarios de América fue una catástrofe. Fue una brutalidad espantosa. Mira, cuando llegaron los europeos, sobre todo los españoles, pero no solo los españoles, a fines del siglo XVI, a lo que hoy es el continente americano, en lo que hoy es Mesoamérica, de donde viene lo que hoy es México, se estima que había entre 20 y 25 millones de indígenas. 100 años después, cuando se hace el primer censo más o menos aproximado estadísticamente, quedaba solamente 1 millón. Habían muerto 24 millones, más del 90% de la población mesoamericana. En las Antillas, en el Caribe, que fue donde primero llegaron los europeos, ahí la catástrofe fue todavía peor. Ahí no quedó un solo sobreviviente. Colón llega a esas islas en 1492. 20 años después no hay un solo sobreviviente de esos pueblos originarios. ¿Por qué desaparece? Es la más terrible catástrofe demográfica en la historia de la humanidad. Ni las grandes pestes de la Edad Media europea, que acababan con 1/3 de la población, llegaron a esas cifras. Es una cosa realmente innombrable, la catástrofe demográfica. ¿Cuál fue la causa de la desaparición de más del 90% de la población americana originaria? Bueno, desde luego la conquista. La conquista fue una brutalidad extrema. Hay que recordar que cuando llega Colón con la encomienda de la corona de Castilla, el papa de entonces, Paulo VI, con la bula Intercitera, le otorga el dominio pleno de todas las tierras e islas que conozcan. Y hay después un requerimiento que hacen los juristas de la corte española, en donde se justificaba la conquista, el sometimiento y la explotación de las poblaciones americanas, y si no aceptaban, se les hacía la guerra y se les podía matar y se les podía esclavizar. Era un requerimiento muy largo que se leía en español a gente que no hablaba español, que no entendía lo que les estaban diciendo y que cuando se los traducían se daban cuenta de que o se sometían o los mataban. Y a partir de la respuesta era la actitud que tenían los conquistadores ante ellos. Motolinia, en su gran obra sobre los indios de la Nueva España, él se refiere a 10 causas que él lo asocia con la Biblia, las 10 pestes que destruyeron a la población americana. Y de las 10 pestes, la mayoría tienen que ver con la brutalidad de la conquista. Se les mataba, se les esclavizaba, se les marcaba con hierro candente, se les sometía al dominio, se les asignaba a encomenderos en encomienda para que trabajaran para ellos a cambio de que los protegieran y que les dieran la verdadera religión, la cristiana. Y eso era de una brutalidad extrema a tal grado que la población comenzó a desaparecer. Y por eso tuvieron que traer esclavos africanos, que también eran sometidos brutalmente por la fuerza, eran traídos y obligados a trabajar en condiciones de
deprimentes en las minas y en los obrajes. Y bueno, esta sociedad surge a partir del sometimiento y la explotación de los indígenas y de los negros. En el caso mexicano esa población fue mínima, ¿no? O sea, no tenemos una población negra como la tienen en otros países. Porque hubo muchas mezclas. Sí llegaron decenas de miles de esclavos durante los 3 siglos de la colonia, pero a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, aquí sí hubo una mezcla racial muy temprana. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, ahí los blancos arrasaron con los indígenas. Otras poblaciones en el sur de América, en Sudamérica. Aquí los españoles se mezclaron con los indígenas, con los negros, los mestizos se mezclaron con los negros, hubo una enorme variedad racial y por eso es que se ha ido diluido. Sí hay una población negra todavía que se mantiene, una cultura negra, pero sí está muy diluida, Felipe, muy mestizada. otro elemento es la confrontación entre las distintas tribus indígenas que terminaron siendo parte de este proceso de conquista, y eso también es importante. Es muy importante lo que señalas porque llegaron 300 españoles con Cortés. No podían someter a millones de indígenas con la mano en la cintura. Lo que ellos aprovecharon fueron muy hábiles en detectar las contradicciones, las diferencias y las rivalidades, y desde las primeras batallas hay una población indígena que se alía con los españoles para tratar de liberarse del yugo del imperio mexica. Los mexicas, la Triple Alianza, tenían sometidas a una buena parte de los pueblos mesoamericanos, los sometían a tributo forzoso, sacrificaban a muchos de sus guerreros que capturaban en las guerras floridas, y había un descontento contra la dominación de la Triple Alianza, y por eso se sumaron a los españoles, pero hay que subrayar que si bien fueron miles de indígenas los que se sumaron, eran la mayoría de los ejércitos que derrotaron al imperio azteca, fue una alianza con los españoles subordinada, donde quienes llevaban la batuta eran los españoles, y finalmente lo que ocurre es que quien triunfa es España, la corona de Castilla, y lo que se impone es el régimen español, las leyes españolas, la religión católica, la Inquisición, la encomienda, el repartimiento, los obrajes, y es una sociedad casi medieval la que se establece aquí, en donde en la cúspide están los españoles ibéricos, peninsulares. Y eso hay que de alguna manera encontrar precisamente la explicación histórica, y como tal habría que profundizar en el tema. Estamos platicando con Felipe Ávila aquí en Línea Directa. Felipe Ávila, en este concepto del que estamos hablando, en primer bloque hablamos precisamente pues, de estas distintas modalidades para conmemorar o para festejar lo que serían estas pues, fechas históricas, y luego precisamente la necesidad de desmitificar y entrar en este tema de la relación México-España para, yo te diría, manejar esta parte de esta identidad mexicana de cara al siglo XXI. Una identidad mexicana que algunos determinaban como una identidad mexicana mestizo-católica, ¿sí? Antinorteamericana por lo que vivió el país. Esta identidad mexicana es una identidad cambiante, es una identidad que ha venido modificándose en el marco de la pluralidad de una democracia mexicana que ha avanzado. Hoy, después de tanto tiempo y en este proceso de transformación, ¿cómo definir esta nueva identidad mexicana? Sin romper, por supuesto, hay una tradición cultural, pero ya no atada necesariamente a el ser mexicano implica ser parte del mestizaje o necesariamente ser parte de un concepto religioso que sigue acendrado sin duda alguna en la idea del catolicismo, pero que ya lo mexicano rebasa ese ámbito. Sí, yo creo que tienes muchas razones, Ra. La sociedad mexicana es una sociedad cada vez más compleja, es una sociedad multiétnica, es una sociedad multicultural, es una sociedad multireligiosa, y es una sociedad también, hay que ver lo que está pasando
recientemente, por decirlo de alguna manera, multisexual. Hay cada vez un mayor reconocimiento de las minorías sexuales, claro, de estos grupos que reivindican otro tipo de identidad, que exigen que se les respete y se les reconozcan sus derechos. Y esto no nos debe de espantar. Somos una sociedad cambiante, una sociedad que está evolucionando, una sociedad que durante un tiempo se cerró muchísimo ante el mundo, una sociedad que se ha abierto en las últimas décadas, una sociedad que se está abriendo paso a la democracia. No habíamos conocido la democracia por cerca de 100 años, estamos apenas aprendiendo a conocerla, a cuidarla y a fortalecerla. Es una sociedad que se está abriendo al mundo. Ahora, hay peligros, hay riesgos. Es indudable esto que se ha llamado la globalización, que en muchos sentidos pues tiene que ver con la imposición de la cultura dominante a nivel internacional, de las relaciones económicas dominantes a nivel internacional, de un modelo de economía de mercado que está avasallando al mundo, que está destruyendo barreras, que está rompiendo con las divisiones nacionales y territoriales. Ahorita ya no hay barrera que detenga los flujos de capital ni los flujos de información. Las nuevas tecnologías están construyendo una gran aldea globalizada. Ahora, el problema es que esa gran aldea globalizada que se está construyendo, pues lo está haciendo bajo el paradigma del libre mercado. Se están destruyendo los valores tradicionales, las costumbres, las relaciones personales. Cada vez está más despersonalizada la vida, más atomizada, más individualizada. Los vínculos comunitarios, estas tradiciones que todavía permanecen, sobre todo en la sociedad rural mexicana, porque en las zonas urbanas eso se ha ido perdiendo, pues es un proceso como que está avanzando. Y creo que esto tiene que ver con lo que platicábamos al principio. Es muy importante por eso recordar la historia y recordar las fechas cívicas. Y yo creo que es muy importante la iniciativa del presidente y los actos del presidente del año pasado, esta manera de recordar el desfile del 16 de septiembre y del 20 de noviembre, involucrando a las Fuerzas Armadas, a sectores de la burocracia, haciendo eventos públicos, creando la comisión para las conmemoraciones cívicas más importantes, es una manera de ir atrayendo a la población y que recuerde la importancia de esos acontecimientos. Claro, como bien lo señalabas, de manera crítica, abierta, plural, claro, reflexiva, no autoritaria ni impositiva, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda a salirse de esta lógica de mercado. Porque mira, estos puentes largos, en donde el 3 de febrero, que era lunes, no se trabajaba, pues los estudiantes no saben que no van a la escuela porque es el 5 de febrero, porque no lo asocian y no les damos los elementos para que lo asocien. Si recuperamos la fecha del 5 de febrero como día inhábil, pero no nada más para quedarnos en la casa, sino para saber lo que pasó el 5 de febrero, traerlo a la memoria, ver por qué es importante y hacer actividades que nos fortalezcan los vínculos comunitarios, nuestra identidad nacional, pues en esa medida sí estaremos cambiando este país, que yo creo que es muy necesario. Felipe Ávila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Fue Felipe Ávila, aquí en Línea Directa.